¿Qué oportunidad podría tener un hombre que había hecho de su vida todo lo negativo, ¿no? Había sido un hombre, dice la palabra del Señor, un hombre que había cometido muchísimos errores. No era un hombre que digamos bueno, porque dice que él estaba en la cruz, ¿verdad? Porque había sido condenado por sus acciones, ¿no? Y yo meditando, ¿no? Meditando en esta palabra, yo podía ver a que mucha gente tal vez tenía opiniones diferentes, ¿no? Unos dirían qué posibilidad tendría este hombre para en ese lugar donde ya está a punto de morir. ¿Qué tal vez diría su familia? No sé, su familia tal vez diría, ya él ya no tiene esperanza, ¿no? ¿Qué esperanza tiene él si toda su vida ha sido una vida llena de errores, defectos, ¿verdad? Y qué esperanza podría tener este hombre que siempre hizo lo malo y siempre estuvo estafando a las personas, siempre estuvo robándole a las personas, le quitaba a la gente tal vez sus bienes, sus propiedades, ¿no? Y aún, si pensamos, ¿qué pensaría la gente que tal vez él afectó? Personas que un día amanecieron en su casa y ya no estaba el televisor, imagínate, no estaba la cama, se llevaron las cosas, porque el que tiene ese problema de delincuencia, pues siempre anda pensando siempre en qué llevarse de las casas, ¿verdad? Siempre anda pensando que está por ahí suelto, que nadie lo cuida, ¿no? Y tú te imaginas, hermano, cuánta gente miraba, ¿verdad?, a este hombre en la cruz allí cerca de Jesús, diciendo, ¿no? Ahí está, ¿no? El que se nos llevó las vacas, ahí está el que se nos llevó las ovejas, ahí está siendo crucificado ese hombre que nos afectó económicamente en nuestra parcela, ¿no? O sea, cuánta gente, imagínate, hermano, tendría tal vez su opinión con respecto a lo que estaba pasando con la vida de este hombre allí en la cruz del Calvario. Y si es que tenía esposa, imagínate, su esposa tal vez podría decir lo siguiente, ¿no? Diciendo, pues nunca me atendió, ¿verdad? Siempre estuvo en cosas equivocadas, ¿no? O sea que cuánta gente tendría que decir del caso específico de este hombre ladrón en la cruz del Calvario, ¿no? Aún los soldados romanos que lo habían golpeado, porque antes de poner a alguien en la cruz, ¿verdad? Para morir en el monte de la calavera, los romanos, pues así como Cristo, prácticamente lo golpeaban y lo humillaban, ¿no? O sea, lo hacían sentir mal y le pegaban, ¿no? Los mismos soldados, ¿qué opinión tendrían de este hombre? Vayamos un poco a la imaginación. Tal vez diciendo, no, él está ahí porque prácticamente pues fue condenado por la curia romana y está allí justo con dos hombres más, ¿no? Que uno era Jesús y otro era otro malhechor. Pero específicamente yo quisiera que nos enfoquemos en uno de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces yo creo que mucha gente determinó la conclusión siguiente, diciendo, él ya no tiene esperanza, ¿verdad? Él ya no tiene posibilidad de nada, él está a punto de morir y está ahí porque claro, merecieron sus hechos y está allí, ¿no? Y a veces pasa con nosotros a veces lo mismo, ¿no? Y a veces uno teniendo un caso en nuestro hogar, muchas veces tal vez tenemos un familiar que no está aquí en la iglesia, uno quisiera que esté aquí, pero tal vez hemos dicho de repente ya no tiene esperanza, ya no hay esperanza para él. Y a veces pasa también con nosotros como cristianos, pensamos, ¿no? que esa persona ya no merece la gracia del Señor, ¿no? Ya no merece la gracia del Señor. Aún a veces si uno habla de autoridades, ¿no? Dina Boluarte, 2% de popularidad, y uno dice que ella no merece nada, ¿verdad? O tal vez el alcalde actual que estuvo ayer allí, ¿verdad? Que me invitó a orar ahí por el evento, tal vez muchos dirían, no, lo que pasa es que ya su popularidad, ya él no tiene esperanza de nada porque ya gobernó, ¿no? Y a veces, como seres humanos pensamos que ya la gente no tiene esperanza de nada, ya son como son, ¿verdad?
no pueden cambiar. No sé a cuánto le ha pasado que pensamos de esa manera. Pensamos de esa manera que ya no hay esperanza, van a ser, no, ya, o sea, como que uno le puso la cruz, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Pero en esta mañana el Señor quiere hablarnos de que siempre hay oportunidad para las personas. Siempre, nunca se le olvide, hermanos, siempre hay esperanza para las personas. A veces tal vez nuestra determinación humana, aún tal vez un familiar en nuestra casa que siempre está en vicio, siempre está en drogas, ¿verdad? Uno dice, de repente ya no tiene esperanza, ya, ¿qué vamos a hacer con él? Pero hermanos, nunca es tarde para volver a los brazos del Señor. Diga conmigo, nunca es tarde. Que es el mensaje de hoy día, ¿no? Nunca es tarde, diga conmigo con autoridad, para volver a los brazos del Señor. Regálale un aplauso a Jesús. Ahora dígaselo a su hermano con su nombre. Hermana Teresita, nunca es tarde para volver a los brazos de Jesús. Esa es la bendición, ¿verdad? Y yo imagino que este hombre allí escuchando todas esas malas noticias, ¿no? La gente que le debía, la gente que tal vez le debía, aún a la gente que tal vez le debía, la gente que le había quitado sus vacas, sus ovejas, la gente que, aún familiares que él había afectado, que había traído vergüenza, porque mire, las personas que están en delincuencia también tienen un problema familiar. Y el problema es que llevan vergüenza a la familia. ¿Qué padre se enorgullece de un hijo que está en delincuencia? ¿Qué esposa se enorgullece de un esposo que está en delincuencia, verdad? ¿O qué hijos, cuando le preguntan, ¿y tu papá en qué trabaja? ¿Qué hijo podría decir, no, mi papá trabaja en el mundo de la delincuencia? O sea, él también había traído vergüenza a su familia. O sea, su familia se avergonzaba de este hombre de la cruz. Se avergonzaba porque decía, no, me imagino que si tenía hijos, le decían, mira, ¿y tu papá dónde está? No, mi papá ya murió. Ya murió mi papá, ¿no? O sea, también su familia que estaba ahí. De lejos tal vez estaba su hijo, ¿no? Su esposa, sus familiares, aún padres de este hombre, porque a veces vemos en el texto al hombre de la cruz, pero no vemos que él tenía familia, él tenía padres, hermanos, él tenía hijos, él tenía amigos también, ¿verdad? En el mundo de la delincuencia. O sea, había mucha gente que estaba mirándolo a él. Ahí estaba Jesús al lado, claro, mirando a este hombre, pero tenían una conclusión en su corazón. Que a ese punto queremos llegar. Que a veces como seres humanos concluimos cosas en la vida de las personas, ¿verdad? O ya los declaramos en maldición cuando Dios no piensa de esa manera. A veces uno piensa que esa persona nunca va a cambiar, o uno piensa que esa persona nunca va a dejar el mundo de las drogas, el mundo de la delincuencia. Pero hermano, en las manos del Señor, las cosas a veces son milagrosas. Bendito el nombre de Jesús. Tal vez hemos llegado aquí pensando que ya no hay solución, ¿verdad? Con ese familiar que no está aquí. Pero en esta mañana el Señor nos dice que, ¿verdad? Que sí hay esperanza. Que aunque sea en el último momento, porque fue en el último momento que me impresiona mucho, ¿no? En el último momento que este hombre se acerca con una disposición especial al Señor. Por encima de las críticas, por encima de las conclusiones negativas, por encima, hermano, de muchas cosas que el mundo piensa tal vez de tu familiar o piensa tal vez de nosotros, hermanos, en las manos del Señor siempre hay esperanza. En el nombre de Jesús. Uno piensa, dice, se podrá ver un día que yo pueda ver algo diferente en ese familiar, ¿no? Nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde para volvernos a los brazos del Señor. Nunca es tarde, porque este hombre estaba pasando sus últimos minutos de su vida. Segundos que estaban siendo contados en contra de su vida. Él iba a morir. En unas horas él iba a morir, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Y él enfrentó allí un reto bien grande, ¿no?
aferrarse, como dice, a su última oportunidad. Y, ¿verdad? ¿Y quién era su última oportunidad? Pues a su lado tenía al Señor allí. Él tenía al Señor Jesús, que estaba siendo también crucificado. Para que usted vea, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús estuviera con él en ese momento de su muerte, ¿no? Donde para el mundo no había oportunidad, la gente lo señalaba, la gente le decía, tú eres de una manera, ya tú no tienes esperanza de nada, vas a morir, hiciste daño, ¿verdad? A tanta gente. Pero hubo algo, hermano, que es bien interesante entenderlo, que alumbró el corazón de este hombre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y él dijo algo interesante al otro hombre que estaba con él. Le dijo, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Quiere decir, este hombre de la cruz, ¿verdad? En el último momento de su vida se le alumbra, ¿verdad? En su corazón el aceptar. Es bien importante el aceptar sus errores y el aceptar sus pecados, ¿verdad? No así era con el otro hombre que estaba allí orgulloso, altanero, que no quería saber nada de Jesús. No, él dice que en ese momento él acepta que él era un hombre malo, él acepta que era un hombre pecador, él acepta que era un hombre que había hecho mucho daño. Bien importante, hermano, que lo que se le llama la restauración previa es que el ser humano, para que pueda tener una oportunidad con Dios, el ser humano, ¿verdad?, necesita aceptar sus errores. El ser humano necesita aceptar que le hizo daño a las personas. El ser humano necesita aceptar su problema, porque ¿cuándo es cuando Dios no puede actuar? Lo que pasaba con el otro hombre. El otro hombre no aceptaba que había fallado. El otro hombre no aceptaba que necesitaba de Dios. El otro hombre fue orgulloso, ¿verdad? Y es importante entonces en esta hora, hermanos, que Jesucristo quiere entrar en nuestra vida, y Jesucristo quiere entrar también en la vida de nuestros familiares, y por lo cuales tenemos que orar. Nosotros tendríamos que orar de esta forma. Para que nuestro familiar tenga oportunidad, no tendríamos que orar de esta forma: Señor, ayúdalo a mi familiar a aceptar sus errores. Aceptar sus errores. Diga conmigo, aceptar nuestros errores. No nos podemos cubrir, no los podemos maquillar, ¿no? Usted conoce aquí, a veces viene el hermano Popolín, no sé si ha venido por ahí, ¿no? Popolín, digo, Carloncho, por decir, ¿verdad? Él se maquilla de payaso por ahí, por acá, ¿no? Y yo le digo, Carloncho, o sea que tú tienes que alegrar a los niños y maquillarte, ¿no? Maquillar tu sonrisa a pesar de que tú tienes problemas en tu casa. A veces somos como el payaso. Queremos maquillar nuestros pecados, queremos maquillar que somos malos, queremos maquillar que somos envidiosos, queremos maquillar que a veces queremos que a la gente le vaya mal, queremos maquillar nuestro pecado. Y el problema es que si somos como el payaso, el Señor no puede restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que presentarnos ante el Señor sin maquillajes. Y eso es lo que hizo este ladrón en la cruz. Se quitó ese maquillaje de Carloncho, ¿verdad? Y entonces le dijo, Jesús, yo acepto, porque le dijo a la otra persona, nosotros estamos aquí porque merecieron nuestras acciones el estar aquí. O sea, él acepta que él había fallado. Él acepta que había pecado. Él acepta que había hecho mucho daño a las personas. ¿Se da cuenta? Entonces, como primer punto, es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, para que podamos ser bendecidos. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios en esta mañana en el nombre de Jesús? ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Primero, tenemos que aceptar nuestros errores, tenemos que aceptar nuestros defectos y tenemos que aceptar que a veces, hermano, nos hemos peleado con Dios. Porque lo que había pasado con este hombre era que este hombre se había peleado prácticamente con Dios. Él lo dijo aquí en el versículo 40, ¿no? 41. Nosotros, dijo él, a la verdad, justamente, dijo él, mira la frase que él usa, justamente padecemos
porque recibimos, dice allí, lo que merecieron nuestros hechos. Bendito el nombre de Jesús. Este hombre en la cruz estaba diciendo que él estaba allí porque prácticamente estaba pagando prácticamente sus pecados, estaba pagando sus errores y estaba pagando todos sus momentos que él decidió mal en su vida. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, ¿por qué a veces nuestros familiares, Dios no puede hacer nada con ellos? No sé cuántos hemos visto ese episodio. ¿Por qué a veces en la vida de nuestros familiares que están alejados de la presencia de Dios, el Señor no puede hacer nada? Es porque ellos todavía no aceptan que están mal. Ellos no aceptan. Cuando la gente no acepta que está mal, entonces no tiene posibilidad de sanar su interior y recibir la salvación de su alma. Hermanos, en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta mañana, nosotros como cristianos debemos aceptar, siempre el primer punto, la aceptación de que necesitamos de la gracia del Señor. Debemos aceptar que necesitamos ser perdonados en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser absueltos de nuestros errores. Necesitamos ser absueltos de nuestros momentos que nos equivocamos y deseamos mal, ¿verdad? Hemos hablado mal muchas veces, hemos hablado mal de las personas, hemos criticado, hemos estado en chismes muchas veces, nos hemos enredado en cosas negativas. En esta mañana, si tú y yo queremos que Dios te pueda bendecir, primero debemos hacer como este hombre, reconocer que tenemos un problema en el corazón. Reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Reconocer que necesitamos ser perdonados por Dios. Y de esa forma, hermano, de este lugar no vamos a salir igual. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria? ¿Y cuántos queremos reconocer que le hemos fallado al Señor? ¿Verdad? Con tantas y tantas cosas. Ese primer punto, camino a la restauración del corazón, es aceptar que muchas veces, hermano, no somos dignos de su presencia, que no somos dignos de estar aquí sentados aquí en la mesa de su presencia. Ese hombre aceptó prácticamente esa condición. Bendito el nombre de Jesús. No es como que si vamos al mundo de la medicina, aquí está Fran, ¿verdad? Mi yerno, mi hija, que también, y todos los que trabajan en el área médica. Si el paciente, ¿verdad, Fran? Si el paciente no acepta que tiene un problema, ¿verdad? Entonces el médico no puede hacer nada, ¿sí o no? Sí. Igual pasa, porque no hay que olvidarse que aquí está el médico de médicos por excelencia, que se llama Cristo. Si el paciente no acepta que tiene un problema en el hígado, ¿verdad? Si el paciente no acepta que tiene triglicéridos o tiene presión alta, el médico no puede hacer nada, porque él no va a querer dejarse tratar por el médico. Igual nosotros como almas, ¿verdad? Como seres humanos, debemos aceptar que tenemos un problema. El hombre en la cruz aceptó que tenía un problema. Número 2, ¿qué más hizo él? Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? ¿Qué más hizo este hombre en la cruz? Él aceptó, bendito el nombre del Señor, él aceptó, ¿verdad?, que había un Salvador. Él reconoce que Cristo podía, ¿verdad?, podía sanarlo, y reconoce que Cristo podía salvarlo, ¿verdad? Mas sin embargo la otra persona no, dijo, no, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si tú tienes poder, bájate de la cruz. El otro hombre no aceptó que Jesucristo podía ayudarlo. Y pasamos igualmente, el paciente que no acepta que el médico lo pueda ayudar, no pasa nada y va a seguir siempre enfermo. Maravilloso el nombre de Jesús. Y es bueno que nosotros, hermano, tengamos una frase célebre en nuestro corazón de decir, ¿verdad?, con respecto si algún familiar tiene ese problema, ¿no? Que nosotros, siempre es bueno decir, si Dios no actúa en mi casa, entonces yo no voy a ver un cambio en mi familia. Si Dios no está con mis hijos, ¿verdad?,
mis hijos no van a ver la bendición de Dios. Si Dios no está conmigo, yo no voy a poder hacer nada. O sea, en esta mañana es importantísimo que tú y yo como cristianos podamos entender que sin Cristo no podemos hacer nada. Que aún Jesús puede bendecir la medicina que nosotros tomamos. A veces le incomoda un poquito a Frank cuando le digo, verdad es que Dios va a bendecir la medicina. Yo sé que él es médico, quisiera aplicar todo médicamente. Pero también Dios puede bendecir el jarabe. Dios puede bendecir el tratamiento. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria? Dígale a su hermano, sin Cristo no somos nada. Tú puedes hacer muchas cosas, recorrer el mundo, pero si Cristo no está contigo, no pasa nada. Ese familiar, tú podrás hacer por ese familiar muchas cosas para que él cambie, para que él se acerque a Dios, pero si el Señor no te ayuda, escúchalo bien, si el Señor no te ayuda, no vas a poder hacer nada. Bendito el nombre de Jesús. En esta mañana es importantísimo entender como lo que hizo este ladrón, este hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre de la cruz estaba aceptando que Cristo era rey, porque dijo reino, quiere decir que él aceptaba que Jesucristo era el rey de los judíos, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo podía ayudarlo, que Jesucristo podía salvarlo. ¿No? Si en esta mañana entendemos que Jesucristo es quien puede darte un trabajo, que Jesucristo es quien puede bendecir la medicina, que Jesucristo es quien te puede encaminar hacia el tratamiento correcto, que Jesucristo es quien puede cambiar a ese hijo que tal vez está alejado, esa hija que está alejada de la presencia de Dios, entonces yo te garantizo en esta mañana que tú y yo vamos a ver un milagro de parte de Dios. ¿Y cuántos queremos ver un milagro de parte de Dios? Déselo fuerte para Jesús. Diga conmigo, el Señor puede hacer milagros. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede cambiar. Yo creo que Dios puede hacer transformar. Entonces, este hombre de la cruz tuvo algo bien interesante, que fue ver la luz en el rostro de Jesucristo. Cuando miró a Jesús, ¿verdad? Porque él primero estaba que miraba al otro. Le decía, mira que nosotros estamos aquí por este problema, pero cuando él mira a Jesús, imaginemos cómo sería ahí ese escenario, ¿no? En la cruz, ¿no? Que tantas cosas bonitas, ¿verdad? Pasaron en la cruz a pesar de tanta tragedia, a pesar de tanto dolor, sangre, clavos por aquí, por allá. Pasó algo hermoso, que fue que el padre se encontraba con su hijo allí. El pastor con su oveja, el médico con su paciente, se encontraron en la cruz. Y cuando este hombre mira a los ojos de Jesús, ¿no? Que me imagino que serían ojos hermosos del Señor, que un día tendremos la oportunidad, dice la palabra que veremos al Señor cara a cara, quiere decir que veremos sus ojos, ¿no? ¿Cómo serán los ojos de Jesús? Hermosos, maravillosos, ¿no? Cuando este hombre mira a los ojos de Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínate. Si hubiese estado un fariseo ahí, ¿qué le hubiese dicho? Le hubiese mandado al infierno. Si hubiese estado una persona carnal, le hubiese dicho, tú no mereces nada. Si hubiese estado de repente otra persona ahí, ¿qué le hubiese contestado? No, primero anda, devuélvele las vacas que le robaste allá a esa vecina, devuélvele la plata que te le llevaste a tu amigo. Pero lo bueno que este hombre pudo experimentar es que quien estaba en esa cruz, en el centro, porque Jesús estaba en el centro, un hombre estaba a la derecha, él estaba a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Cuando él voltea a mirar a Jesús que estaba en el centro, entonces encuentra, hermanos, los ojos más llenos de gracia, encuentra el amor de Dios en su plenitud, que es donde la iglesia Rey de Reyes debe llegar. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no tenemos amor, hagamos lo que hagamos aquí, no va a servir para nada. Porque el apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿De qué vale que yo hable lenguas angélicas y no tengo amor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? De nada me sirve. Quiere decir que si como iglesia no llegamos a esa estatura, a esa medida, lamentablemente vamos a quedarnos en un lugar y no vamos a avanzar. Nosotros como iglesia debemos
tener esa mirada de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La mirada de Jesús de gracia. El amor de Dios tiene que caminar con nosotros. Tiene que sentirse en ese abrazo, en ese saludo. Bendito el nombre del Señor. Cuando este hombre miró hacia el centro, como dice, encontró los ojos más llenos de amor y de gracia, que eran los ojos de Jesucristo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿verdad?, tuvo la respuesta más hermosa y más interesante, que derriba el legalismo, ¿no? Cuando usted le habla de este pasaje, por ejemplo, a muchas iglesias que están inclinadas al legalismo, se destruye el legalismo prácticamente con esa respuesta. Y Jesús dice que le contesta, versículo 42, y Jesús le dice, versículo 43, perdón, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense. Es una respuesta, hermano, que derriba todo, como le digo, todo pensamiento humano, derriba toda energía negativa, toda teología, por así decirlo, legalista. El que este hombre no merecía nada, o sí merecía algo, hermanos. Este hombre no merecía nada. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Este hombre no merecía nada, pero más sin embargo lo recibió todo. ¿Por qué? Porque primero acepta que necesitaba un cambio, y número dos, reconoce que solamente Cristo podía ayudarlo. Así que si en esta mañana, en el nombre de Jesús, nosotros aceptamos que tenemos un problema, porque a veces nosotros queremos como decir que mi hija no tiene un problema, o a veces justificamos acciones que no son correctas, ¿verdad? Uno como padre a veces quisiera justificar, uno quisiera que sus hijos sean los más santos, pero hay que aceptar cuando nuestros hijos tienen un problema. Y ese Señor, mi hijo está equivocado, mi hija está, y Mariana aquí es testigo que a veces cuando yo veo algo negativo en ella, le digo: mira, hija, tú tienes que corregirte, ¿verdad? Y gracias a Dios lo acepta. Es importante que como padres le digamos al Señor Jesús en esta mañana: mi hija tiene un problema, mi papá tiene un problema, mi mamá tiene un problema, mi hijo varón tiene un problema. Si nosotros aceptamos eso, entonces Dios puede hacer algo. ¿Cuántos decimos amén a eso en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque Dios está esperando, porque Jesús estaba agachado ahí, crucificado. Jesús estaba que lo escuchaba, ladrón, escúchelo bien. Él estaba que lo escuchaba, que él decía: nosotros estamos aquí porque merecieron nuestros hechos. O sea, nosotros merecemos estar aquí, le decía al otro. Jesús estaba escuchando que este hombre había aceptado que tenía un problema. Y después entonces cuando Jesús lo mira, entonces él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como que Jesús podía ayudarlo. Entonces, como Jesús es un caballero, bendito el nombre del Señor, y cuando a Jesucristo nuestro Señor alguien le pide ayuda, pues déjame decirte que Él va a correr en tu ayuda. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesucristo?